¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Bueno, Sí, buenas tardes. ¿cómo están? Bueno, Vamos a esperar unos 5 minutos más, así sigo admitiendo colegas y ya después vamos a dar comienzo a la orientación de la práctica específica. ¿M? Así que, por favor, quédense conectados. ¿No? Por favor. buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profesora Manito, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, profesora Ávila? Bien, bien. Gracias. Bien, bien. Aquí estamos. Vamos a guardar unos 5 minutos y pueden ingresar más estudiantes Bueno, y no volvemos a repetir las consignas que... bueno, esperamos. Bien. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo Profe, le va? yo estoy trabajando ahora. Me salgo de acá, espero no perder la comunicación. Ahora Bueno, dejo de ya es su responsabilidad. Nosotros vamos a dar comienzo dentro de 5 minutitos y bueno, no trabajar. obstante, cuando damos comienzo vamos a poder grabar. Usted va a poder escuchar el audio que... Claro, ¿Mm? me hubiera gustado ver la clase, pero bueno, yo... Es que no vamos a dar clase, casualmente es una orientación. Bueno, 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 bueno. Orientación a lo que es la práctica específica. Eso Bueno, también. Y dar bueno, profe. algunos otros aspectos que tienen que ver de lo administrativo o algunas dudas que ustedes tengan, ya que este es el último encuentro por Meet que vamos a tener con todo el grupo y con todo el staff docente. Con la Bueno, qué profesora, lástima. sí, la Espere. profesora especialista Nancy Manito y el profesor especialista Mario Gómez, Dale, dale. que me Dale, han profe. acompañado en esta instancia. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, no, por favor, María, que anden muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Hola, profe. profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, profe. Buenas Buenas tardes. Hola, profe, tardes. buenas tardes. ¿Cómo le va? Profe. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes. Bueno, ya somos 160 Buenas participantes. tardes. Buenas tardes. Vamos a Buenas dar comienzo tardes. porque seguramente vamos a tener una tarde bastante fructífera y el objetivo de todo el equipo que formamos parte del staff docente para este grupo, queremos fortalecer juntamente con ustedes. Ya nos hemos saludado informalmente, ahora voy a poner a grabar, así ya les queda a ustedes grabado.
cualquier cosita lo escuchan sea necesario. Sí, profe. Muy bien. A veces suele demorarse un poquito hasta que inicie la grabación, pero bueno, tengamos un poquito de paciencia. Les voy a pedir que sus micrófonos estén cerrados y después por orden vamos a dar la palabra y ustedes van a abrir los micrófonos, porque si no se acoplan y no escuchan lo que los profesores les vamos a decir a ustedes, ni entre ustedes tampoco pueden escucharse correctamente. Bueno, vamos a ver, todavía dice iniciando grabación. Bueno, buenas tardes a todos. En la instancia del día de hoy han sido convocados para darle las orientaciones generales a la práctica específica. La asignatura Enfermería en Cuidados Críticos que tiene. Por favor, muten sus micrófonos. Señorita Elsa Mariana Aspitia. Señorita Aspitia, muchas gracias, muy amable. Como le estaba diciendo anteriormente, el objetivo principal de este encuentro es poderle dar los lineamientos generales de en qué consiste la práctica específica, que va a ser una práctica específica diferente al resto de los estudiantes, considerando de que ustedes también han tenido un proceso de enseñanza-aprendizaje bastante acelerado en un tiempo muy acotado. Habitualmente las prácticas específicas se hacen en una unidad hospitalaria. Ustedes no lo van a hacer en una unidad hospitalaria, ya que nos quedan tan solo con hoy 2 días más de encuentros y trabajos conjuntos. Entonces, en primer lugar, de decirles que nos acompañen, como ustedes ya los han saludado, la profesora especialista Nancy Manito, el profesor especialista Mario Gómez y quien habla, la profesora especialista Genoveva Ávila. Entonces, vamos a desarrollarlo en 2 partes. Una parte yo le voy a dar los aspectos generales de la práctica específica y ambos profesores que les presenté anteriormente, que ustedes también han tenido como docentes tutores, van a dar las especificidades de la práctica en sí. Les voy a pedir de que las preguntas se hagan al finalizar la presentación de nosotros 3, así no interrumpimos y todos nos escuchamos. Entonces, la práctica comienza a partir de este momento. Es hoy día martes, miércoles y jueves. Son 3 días. Esos 3 días, ¿en qué va a consistir la práctica? Hoy estamos conectados al Meet. Este Meet no es obligatorio, pero es necesario. Entonces, quienes hoy no se han podido conectar, les pedimos que, por favor, puedan escuchar la grabación correspondiente. Nosotros no vamos a dar tutorías específicas para la práctica específica. ¿Qué quiero decir? Que aquellos estudiantes que no se han podido conectar por determinadas situaciones, no vamos a poderle dar otra orientación por separado. ¿Queda claro eso? O sea, para los 170, 190 que estamos, es la orientación, el resto debe poderla ver por el dispositivo electrónico que cada uno tenga. Los aspectos generales, entonces, dura 3 días. Hoy solamente tenemos un encuentro virtual. En el día de mañana, ustedes tienen a partir de hoy y mañana para realizar las actividades que demande la práctica clínica. Y el día jueves, ustedes tienen para entregar el trabajo que demande la práctica clínica. ¿En qué consiste la práctica clínica para ustedes? Que no es el común denominador,
es en una presentación de un caso clínico en el cual con los profesores lo hemos trabajado para que sea una integración de todas las unidades que nosotros hemos realizado la apertura teórica correspondiente y que ustedes tienen la bibliografía. Hemos elegido un contenido que transversaliza a nuestra asignatura, que es el proceso de atención de enfermería, y ese proceso de atención de enfermería debe ser aplicado en un caso clínico que después los profesores van a desarrollar con mayor precisión. Entonces, si volvemos a repasar, tienen 3 días de práctica clínica, hoy solamente conexión, mañana y pasado no se conectan con ninguno de nosotros, por lo menos desde la virtualidad y desde un Meet, y tienen el día jueves hasta las 23:30, este jueves, 16 de marzo, hasta las 23:30, para subir el trabajo en el espacio correspondiente del aula virtual. Está bien definido. Si hay alguno que tiene el aula virtual abierto, ya puede ir navegando. Hay un icono que dice práctica específica, ahí ustedes lo abren y les va a salir el despliegue donde ustedes van a tener que colgar la actividad que hoy vamos a darle la orientación general. Desde lo administrativo, quiero decirles que el jueves es el único día que tienen para subirlo. Si ustedes por alguna dificultad técnica o personal no lo pudieran subir, se da como ausente a la práctica clínica. ¿Qué significa? Que ustedes quedarían en condición de estudiantes libres, porque es otra etapa más que ustedes deben cumplir como estudiantes de la asignatura Enfermería en Cuidados Críticos. Esta actividad tiene una nota numérica o cuántica. Aquellos estudiantes que hasta el día de la fecha están en condiciones de ser estudiantes regulares, recuerden que tuvieron 2 exámenes parciales, uno lo pudieron perder o desaprobar y al otro aprobar. Ya sea recuperatorio, o sea que el resto de los estudiantes que quedó está en condición de estudiante regular o de estudiante promocional. El estudiante regular tiene que sacar en el presente trabajo una nota de 4 o más, 4 puntos o más. Y el estudiante promocional en este trabajo de la práctica específica debe sacarse una nota de 6 o más puntos. Si aquel estudiante regular se sacara, por ejemplo, un 1 o un 2 o un 3, queda libre. No se recupera esta actividad de la práctica específica. Aquel estudiante que está promocional y se saca una nota inferior a 6, 1, 2, 3, 4, hasta 5, queda en condición de regular. ¿Queda claro? Hasta ahí, hasta dónde vamos. Sí, profe, una consulta. Para los que Sí, no profe. sabemos si quedamos promocionales porque todavía no tenemos la nota. A ver, un momentito, ya vamos a ir a esa segunda parte. Ahora vamos con Bueno. la orientación general. Bueno, Pero es para que ya sepan, o sea, los que hasta hoy están regular, se tienen que sacar un 4. A los que van en camino a la promoción, se tienen que sacar un 6 o más. Eso, y no tienen recuperatorio, tanto los regulares que queden libres como los promocionales que queden regulares. Eso también les tiene que quedar bastante clara la situación. ¿Cómo es esta actividad? Es netamente individual. Es escrita, en donde nosotros les vamos a dar una serie de consignas que ustedes deben responder de manera secuencial para que este trabajo sea válido. Algunas especificidades que les tenemos que dar, aparte de que ustedes respondan a todas las consignas, es que no pongan imágenes, fotos. ¿Por qué? Porque eso hace que los archivos que ustedes suban sean más pesados, entonces no le permite el sistema informático subirlos, porque esa es una de las principales dificultades que hemos visto los años anteriores, que ustedes los llenan de fotografías o de imágenes que
que está bien que las puedan hacer, pero para otra instancia, no para esta. Lo que se va a evaluar acá es el escrito propiamente dicho. No es si ustedes le ponen una o dos o tres imágenes más o menos, sino que es netamente el escrito. ¿Cómo debe ser? Presentado, lógicamente, basado en computadora y a través de la secuencia de la respuesta de las consignas. Esas consignas están muy bien predeterminadas dentro de lo que es el espacio de la práctica específica de esta manera. Primero dice el aula donde dice práctica específica, enfermería en cuidados críticos. Consignas de trabajo generales. Lea y analiza el caso clínico de manera objetiva y responda de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto junto con los profesores? Lean la cantidad de veces que consideren necesarios el caso clínico. No se apuren a querer responder a las preguntas si no lo leen. ¿Cómo lo tienen que hacer? No reunirse en grupo y tomar un té o un cafecito y lo hacemos entre todos. No, porque la nota es individual. Nosotros tenemos en cuenta la producción individual de cada uno, más allá que para el caso clínico es igual para todos, la producción individual de cada uno. Si encontramos trabajos gemelares y o idénticos, directamente no se van a dar por válido ninguno de los dos trabajos. Eso también se lo queremos decir porque nos ha pasado. Porque después viene, pero no, profe, pero resulta que pensaron de la misma manera y uno estaba en el hemisferio norte y en el otro en el sur. Entonces hay que ver eso también. La redacción, ustedes tienen que utilizar terminología técnica acorde a nuestra profesión. Tienen que circunscribirse a lo que es el caso clínico en sí, no a la experiencia que ustedes pueden tener dentro de una unidad de terapia intensiva o la experiencia que otro colega le puede transferir. Eso también ya los profesores lo van a detallar cuando vean cada punto del caso clínico. Otro de los puntos que tenemos en las consignas de trabajo generales es la calificación, que ya también se les dije, que debe obtener para su aprobación el estudiante regular es de 4 y del promocional es de 6 o más. No hay recuperatorio para ninguna de las dos instancias y el que no lo presenta el día jueves hasta las 23:30 queda libre automáticamente. Bueno, eso serían las consideraciones generales. Antes de darle la palabra a los profesores, a la profesora Manito y al profesor Gómez, quiero decirles de que esta es una instancia optativa, no vamos a tomar asistencia ahora porque lo que nos interesa es que ustedes puedan escucharnos las orientaciones generales que nosotros podamos dar y que ustedes puedan tener una buena producción. Así que si están acá por la asistencia, no sería la premura, sino de que ustedes puedan escucharnos y después hacemos las preguntas respectivas. Aquí otros aspectos técnicos que tienen que ver con una pregunta que me hizo, si mal no recuerdo, Yamila. Las notas de los segundos exámenes parciales de tanto de la profesora Anito como del profesor Gómez, como de quien les habla, van a estar colgadas el día jueves. Mientras ustedes trabajen y cuelguen su trabajo, nosotros vamos a colgarle las notas de todos. He de manifestar que son 300 estudiantes, por ende, no solo tenemos el grupo de ustedes, sino también hemos tenido otras instancias que tenemos que también dar respuesta a la misma. ¿Qué dice que se escucha muy bajito? ¿A todos les pasa lo mismo? No. No, profe, se escucha bastante mal. Bueno, No, muchas se escucha gracias. muy bien. Muy bien. Se escucha bien, profesora. Bueno, gracias. Puede ser que el dispositivo de la señorita o el señor que lo está verbalizando, que lo ha escrito ahí, no le funcione correctamente. Entonces las notas las vamos a subir allí. Las notas de la producción que ustedes entreguen el día jueves de la práctica específica,
nosotros vamos a tener todo el fin de semana, que no es lo habitual, porque nosotros dictamos la materia martes, miércoles y jueves. Entonces, nosotros vamos a responderle vamos a darle la nómina de las notas del trabajo específico de la práctica clínica específica el día martes. Y el mismo día martes tenemos que subirlo al sistema guaraní a aquellos estudiantes que estén en el guaraní. A aquellos estudiantes que no estén en el guaraní, vamos a hacer otro listado para que también puedan saber cuál es la nota. Otra pregunta que también nos la hicieron a través de los distintos medios, es que qué sucedía con los estudiantes que ya habían quedado libres o con los que podían quedar libres ahora. Lamentablemente, los que han quedado libres o quedarán libres no pueden, por las correlatividades, hacer ninguna materia del segundo cuatrimestre. ¿Por qué? Porque todas las materias de cuarto año del segundo cuatrimestre, para cursarlas y para rendirlas, necesitan tener regular enfermería en cuidados críticos. ¿Está claro eso? Bueno, entonces, Sí, profe. ¿qué es lo que pueden hacer? Es lo siguiente, como no van a poder cursar ninguna materia del segundo cuatrimestre, tienen dos opciones con cuidados críticos. Perdón. ¿Sí? Volverla a cursar cuando nosotros dictemos el presencial, que empezamos el 4 de abril, o presentarse a las tutorías, a la tutoría que nosotros vamos a poner una fecha y un horario, y una vez que ustedes tomen la tutoría, en el próximo turno de examen, que el próximo turno de examen ya va a ser en julio o agosto aproximadamente, no lo ponemos nosotros, sino que lo pone facultad, se presentan como estudiantes con los requisitos que tiene un estudiante libre, por supuesto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta con respecto Disculpe, a no los sé si estudiantes soy yo, libres? pero Sí, ¿qué le sí tiene mucho sucede? delay el video. Debe ser su dispositivo, porque el resto me está escuchando perfectamente y creo que no me ven que estoy congelada. ¿Me ven bien? Profesora, Sí, querida. le Sí, hago una Eliana. pregunta. Con Sí, respecto si uno aprobó los dos parciales, bien. los tiene aprobado y Sí. rinde mal ahora la práctica específica, o sea, ¿queda libre? Sí, señorita. ¿Por qué? Porque una cosa son los exámenes parciales y otra Sí. es la práctica específica. Si usted se contextualiza a la materia como normalmente se dicta, les tomamos los exámenes parciales y después van a la práctica. Lo que ahora ustedes van a hacer es lo que está en la actividad práctica que iban los docentes a cada uno de los hospitales de manera presencial. ¿Está claro? Por eso son diferentes. Gracias. Bueno, muy bien. Por eso es tan importante todo el trayecto que hicieron anteriormente como esta actividad. No la minimicen. Por eso le pedimos que ustedes puedan escucharnos y puedan también hacer todas las preguntas que consideren necesarias. ¿Mm? Bueno. Una pregunta, disculpe. Sí. Veo que, bueno, que lo último de la práctica va a ser analizar un caso clínico, por lo que entiendo. Incluye también lo que es el tema de la evaluación, digamos, cuando hacemos el tema del diagnóstico. ¿Cuáles serían los parámetros, digamos, en la evaluación para el tema del caso clínico? Porque eso, por ejemplo, todavía yo no lo comprendí bien, porque si bien es cierto, llegamos hasta la parte de objetivos, diagnósticos y acciones de enfermería, me gustaría saber algo con respecto al tema de la evaluación. Bueno, fíjese que en este caso clínico nosotros no le hemos puesto los criterios de evaluación a raíz, ahí hemos puesto mencione la evaluación realizada de las acciones. ¿Qué criterios van a tener? Por ejemplo, ustedes tienen un diagnóstico en el cual le hacen una acción referida a
el cuidado, por ejemplo, el tubo endotraqueal. Entonces, ¿usted qué cuidado le va a brindar a aquel paciente que tenga un tubo endotraqueal? ¿Qué va a hacerle? Nómbreme una acción que le haría. Por ejemplo, controlar que esté la fijación, la altura en la que está, que se marca, la permeabilidad. Muy bien. Entonces, cuántas veces, qué criterios de evaluación va a tener? Si usted me está diciendo que una de las acciones es la fijación, entonces, ¿cuántas veces usted va a chequear que esa fijación esté correcta? Si es la permeabilidad, ¿cómo usted se da cuenta que está permeable el tubo? ¿Cuántas veces Así lo va a controlar? ¿Una vez en el turno, 2 veces, 3 veces? Y eso se va viendo en cuanto a la evolución del paciente, me Bueno, parece a mí. claro, pero Por ustedes ejemplo, se si tienen que desarrolla- sí, situar en base a las consignas que nos ha dado, que ya están puestas ahí y los profesores ahora van a desarrollar, ¿me entienden? bien, bien, bien. Pero si usted me pregunta, los criterios de evaluación es cómo yo puedo evaluar de manera cuantitativa las acciones y el cuidado de enfermería que brindo. Porque si La yo misma, no lo evalúo, no sé si la acción o el cuidado de enfermería es el correcto para este paciente y si ese cuidado o esa acción que brinde es la que requiere este paciente, porque probablemente tenga que cambiar el diagnóstico o tenga que cambiar las acciones porque en la evaluación me doy cuenta de que no es lo que este paciente necesita. Siempre circunscribiéndose al caso que le presentamos, no a la hipótesis y a las experiencias que ustedes tienen. o sea que tenemos que realizar las evaluaciones de las acciones que hemos realizado. Es así. Exactamente. Por Eso está ejemplo, en el punto 6. Dice, mencione la evaluación realizada de las acciones de enfermería planteadas anteriormente. O sea, si le pedimos que haga usted 3 acciones de enfermería sí, para cada diagnóstico, y usted va a tener que hacer, si usted hace 3 acciones, va a tener que tener 3 evaluaciones. Una acción, póngale, para la fijación del tubo, una evaluación para la fijación del tubo, otra para la permeabilidad, etcétera, etcétera. bien. Bueno, Perfecto. muy Y la bien. evaluación sería el paciente recupera saturación en 15 minutos o el paciente evoluciona favorablemente en 4 horas, así, según lo que hagamos hecho. Y a ver, lo que pasa es que en el desorden, usted ya vamos a poder llegarle a dar con mayor precisión la respuesta cuando los profesores lo desarrollen en orden secuencial. Bien, Porque entonces ahora, los profesores, ¿qué van a hacer? Le van a leer el caso clínico o si lo tienen allí, si no nosotros se lo puedo leer y les van a leer cada una de las consignas y no le van a dar la respuesta que tienen que dar, pero sí le van a dar los lineamientos generales, ¿me entienden? perfecto. Sí, 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 entiendo. Bueno, muy Profe, bien. entonces Sí. las acciones de que nosotros vamos a tener que hacer tienen que ver no con consignas generales del tratamiento, sino con características particulares de nuestro paciente. A ver, si ustedes repasan en su cabeza lo que era el proceso de atención de enfermería, ¿qué tienen que hacer primero? Valorar. Después, ¿qué hacen? Los diagnósticos. Después, ¿qué hacen? Los objetivos. Después, ¿qué Objetivo. hacen? Las acciones y después, ¿qué hacen? La evaluación. Sí, profe. Es toda la misma secuencia. Bueno, les voy a dar la palabra a los profesores para que ustedes comiencen a, a leerle el caso clínico en términos generales y haciéndole algunas acotaciones de lo que ellos tienen que puntualizar y después las consignas. Y ahí vamos a seguir respondiendo preguntas. Bueno, Bueno, muy si me bien. permite, la profesora Nancy, Sí. un ratito antes, yo les doy algunas especificaciones que veo que están escribiendo con respecto al aula.
Si ustedes van a la pestaña de donde nos hemos convocado hoy en la práctica clínica, yo voy a abrir ahí. Dentro de la pestaña práctica clínica tienen, bueno, una fotito alusiva, la dirección del Meet donde se iban a conectar hoy, y después hay dos recursos, así los denomina el aula, ¿sí? Donde dicen práctica específica, enfermería en cuidados críticos. Ahí van a encontrar parte de las consignas que nombró la profesora Ávila con respecto a lo general, a cuándo tienen que entregar el trabajo, hasta qué tiempo tienen, ¿sí? ¿Cuál es el formato en que ustedes lo tienen que hacer? ¿Cuáles son los datos que van a consignar? Y ya después de eso les voy a aclarar alguna otra cosa. Y a continuación, las consignas específicas del caso clínico, que ya la vamos a desarrollar con la profesora Nancy, y el caso clínico propiamente dicho. ¿Está? A continuación van a poder ver un recurso de entrega, ¿sí? Y ahí donde les he puesto entrega de la práctica específica, enfermería en cuidados críticos. Ese recurso va a abrir el 16, o sea que ustedes ahora todavía no pueden entregar nada. ¿Se acuerdan cuando en un momento que vimos una de las clases, no sé si con respiratorios, me preguntaron sobre situaciones del parcial que tenía que ver con el comprobar las preguntas y todo, y yo les mostré unas filminas del navegando el aula virtual? Bueno, esto es lo mismo. Si ustedes recuperan eso que está en una de las clases de respiratorio, me parece, está ahí la manera en que ustedes pueden subir al espacio virtual el trabajo cuando lo tengan. Ustedes lo guardan en su computadora y de ahí lo transportan al espacio al recurso tarea. Ese recurso, como dijo la profesora, tiene un tiempo. No esperen a las 23:29, ¿sí? Porque siempre hay algún inconveniente con el internet, siempre hay un problema por ahí. La plataforma virtual también tiene sus, no solamente algunos problemas de conexión, sino también que entra en periodos de mantenimiento y puede estar inactiva en algunos minutos de tiempo y a veces un poco más. Entonces, sean prudencial, no esperen a último momento, porque por más que me falten 10 minutos, a veces en esos 10 minutos no me permite hacer la subida del trabajo. Eso con respecto digamos, al recurso donde ustedes van a encontrar el caso clínico y donde van a encontrar el recurso tarea o entrega, ¿no es cierto?, del trabajo que ustedes van a confeccionar. Este recurso, para que ustedes puedan subir en este recurso, el archivo tiene que ser en PDF, ¿no es cierto? Y ahí tienen algunas consignas. Tienen que poner el nombre y apellido de ustedes, estudiantes, el nombre y apellido del docente tutor, que es cada uno de nosotros tres que hemos venido trabajando en los MIT de asistencia y le hemos tomado la asistencia, ¿no es cierto?, con los apellidos de que iban desde tal letra a tal letra, para la profesora Ávila, para conmigo y para con la profesora Manito. Y la fecha. En el aula virtual, dentro de la biblioteca, tienen un modelo de carátula con donde van a consignar estos datos que hice ahí, más digamos, ay, no me sale la palabra, el membrete de este año, ¿sí?, que lo tienen colgado ahí, ustedes lo descargan, hacen su trabajo a continuación, después pasan todo a PDF y lo suben al espacio donde les acabo de mencionar. Eso con respecto a lo que sería, digamos, la parte técnica que ustedes tendrían que realizar luego de haber confeccionado su trabajo, de haber leído el caso clínico y poder terminarlo y subirlo para que nosotros hagamos la evaluación de cada uno de ustedes. Profesora Manito, lo que usted diga, y si no, me dice, continúo lo que usted me mande. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros, como ustedes en realidad han podido ir desarrollando en el transcurso de la asignatura, el proceso de atención de enfermería constituye una parte fundamental de lo que es nuestro accionar como enfermeros y lo que ustedes tienen que aprender como estudiantes. En los exámenes ustedes han tenido un ensayo de lo que han tenido que hacer diagnósticos de enfermería, ya han tenido contacto con casos clínicos más específicos de acuerdo a la unidad que han podido ver o han podido atravesar.
Es decir, que esta instancia no les es a ustedes absolutamente ajena. Ya han tenido un ejercicio, ustedes ya han visto que han tenido dificultades y nosotros realmente los convocamos a que puedan hacer un repaso, si es que necesitan ustedes prudencial, porque veo que las preguntas están orientadas específicamente a lo que es el proceso de atención a enfermería. Entonces, si ustedes hay cosas que tienen que todavía reforzar algún contenido que tiene que ver con el proceso de atención de enfermería y o la redacción de los diagnósticos de enfermería, vamos a seguir respetando la mnemotecnia PES en la resolución de estos casos. Problema, etiología, signos y síntomas. O sea, en eso seguimos en la misma consonancia porque así ha sido el contenido que se ha desarrollado. Yo les voy a dar lectura del caso clínico que hemos elaborado con el equipo, como para que ustedes puedan ver cuál es la orientación que tiene este caso clínico, que tiene la intención de reunir problemas que ustedes van a poder detectar y valorar cuando implementen el instrumento de valoración de los 11 patrones de Marjorie Gordon. Como lo han hecho en los exámenes, lo van a tener que volver a hacer acá. Ustedes tienen que volver a ver los 11 patrones de Marjorie Gordon, van a tener que valorar el caso clínico de acuerdo a esos 11 patrones y de acuerdo a la información que tiene el caso clínico, sin pensar, sin divagar, que si este patrón, que si yo lo pudiera valorar, porque si el paciente quizás ingresó así porque tiene una cosa previa. No, tienen que valorar específicamente los datos que se han establecido dentro del caso clínico, ¿no? Entonces eso ustedes ya vienen teniendo un ejercicio previo, aparte es parte del contenido. Caso clínico, versa a raíz de un paciente en una unidad de cuidados críticos, un paciente adulto, 40 años de edad, ingresa a la unidad de terapia intensiva con diagnóstico de politraumatismo relacionado con un accidente moto versus auto. O sea, yo ya tengo un paciente que ha ingresado en la unidad de cuidados críticos y tengo la causa del ingreso. Ahora yo voy a ver cómo se desarrolla ese proceso de salud-enfermedad de este paciente dentro de esta unidad. Al momento del ingreso a la unidad de terapia intensiva, el paciente presenta un Glasgow valor 10/15 y se observa golpe en tórax con fractura de cuarta y quinta costilla derecha, presentando dificultad para respirar manifiesta. O sea que ustedes ya en esa primera instancia tienen la valoración de un paciente en unidad de cuidados críticos, tienen la razón o la causa por la cual ingresa y ya hacen una primera valoración de ese sujeto, ¿no? Después dice, no obedece a órdenes verbales y se procede a monitorización de los signos vitales. ¿Qué valores arrojan esos signos vitales? Una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno del 90% y una temperatura de 36 grados centígrados. ¿A qué nosotros los instamos? A que puedan ir analizando párrafo por párrafo, haciendo la conexión de lo que ustedes están leyendo con lo que han estudiado en los módulos y con lo que el párrafo anterior les dice. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que puedo valorar esos signos vitales, tiene que haber una correlación con la información que en el párrafo anterior me viene diciendo y que yo voy a tener que valorarlo, o ustedes en realidad. Después el párrafo que sigue dice, se procede a la colocación de catéter venoso central, doble lumen para infusión de hidratación y medicación, catéter urinario para control de diuresis, se administra oxigenoterapia a través de una máscara de Venturi al 50% con 5 litros de oxígeno. Es decir, ya aquí puedo valorar y obtener información que yo ya he visto en contenido teórico en los módulos, ¿sí? En el módulo de respiratorio, en el módulo de neurológico, con la valoración de la escala de Glasgow. Este es el pensamiento crítico
que ustedes tienen que hacer cuando vayan leyendo el caso clínico y lo vayan relacionando con la teoría. Por eso la licenciada Ávila los instó a que lean el caso todas las veces que sea necesario para que ustedes puedan hacer esta correlación. La valoración de enfermería hasta este momento es a los 60 minutos del ingreso, evidencia que, o sea, la primera valoración ya se hizo, se instaron los primeros cuidados, se determinó la terapéutica que va a tener en ese momento y a la hora de valoración de enfermería se encuentra otro cuadro en este paciente. Se procede van a tener que valorarlo, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno del 85%, una temperatura de 36 grados centígrados. Ya acá hay otros datos para valorar, que es una diuresis de 150 mililitros de característica hematúrica. Acá se vuelve a valorar el Glasgow, que tiene un Glasgow de 5/15. Se observa hematoma en zona renal derecha y laboratorio compatible con acidosis respiratoria. Aquí ya hay otra instancia de gravedad, que es decir, que el caso los va a ir llevando desde la primera valoración de un paciente que ingresa por un politrauma y que a la hora ya arroja otros valores y otros problemas que nosotros vamos a observar y que se pueden valorar a través del instrumento de Marjorie-Gordon. Acidosis respiratoria. Se avisa al médico, quien decide instaurar ventilación mecánica e indica la colocación de sonda nasogástrica para evitar broncoaspiración. A las 48 horas del ingreso de este paciente a terapia intensiva presenta oliguria secundaria a traumatismo renal debido a extirparle un riñón por el sangrado activo del mismo. Y ya acá nosotros podemos valorar otro módulo también de lo cual ustedes han tenido contenido de insuficiencia renal. Sigue el caso, lo que resulta en insuficiencia renal aguda y se observan los siguientes síntomas: edema en miembro inferior, anuria y edema agudo de pulmón. Después dice, comienza con temperatura de 38 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Una vez por turno se valora secreciones por tubo endotraqueal amarillentas, broncorrea y desadaptación a la ventilación mecánica por presentar abundantes secreciones, evidenciando una saturación de oxígeno del 90%. Se realiza placa de tórax y se observa en la misma neumonía bilateral. También, a su vez, en el electrocardiograma se observa un ritmo de QRS, que ustedes ya han visto cuál es el ciclo dentro de la unidad de paciente con dificultad cardíaca, con morfología ventricular similar a una taquicardia ventricular, con frecuencia cardíaca que va desde los 60 latidos por minuto a 130 latidos por minuto, que aumenta con el estímulo excesivo y que revierte con administración de bolo de amiodarona y luego infusión de mantenimiento por 24 horas hasta nueva evaluación. Es decir, que este caso clínico atraviesa todas las unidades que ustedes han visto dentro del contenido de la asignatura. Es decir, que tienen un caso bastante complejo que no dista de la realidad de lo que presentan los pacientes en la unidad de cuidados críticos, porque un paciente de unidad de cuidados críticos puede tener un diagnóstico de ingreso y puede complicarse con todas las disfuncionalidades que tiene este caso y que tienen que poder valorar específicamente los 11 patrones y que cada espacio va a arrojar un diagnóstico, un problema, un diagnóstico de enfermería, un objetivo, acciones y que lo van a tener que volver a valorar. Cada acción, como dijo la licenciada Ávila. Es decir, que no pueden quedarse en realizar diagnósticos de enfermería que sean específicos de solo una unidad. Es decir, que hagan 3 o 4 diagnósticos que sean solo de respiratorio o disfuncionalidad respiratoria. No, porque
van a tener que hacer diagnósticos que puedan abordar todas las disfuncionalidades, del orden de lo respiratorio, del orden de lo neurológico, del orden de lo renal y del orden de lo cardíaco. Eso es necesario que ustedes puedan verlo, porque un proceso de atención de enfermería que tenga solo diagnósticos del módulo de disfuncionalidad respiratoria no es válido. No es válido porque el caso contiene información para hacer un diagnóstico de enfermería y un proceso de atención lo suficientemente complejo para que ustedes puedan dar cuenta de que se han apropiado de los conocimientos específicos de cada unidad. Profesora, disculpe, Sí. o sea que sería en un caso varios diagnósticos con cada unidad, con la unidad que hemos estudiado. Yo conté como 13 más o menos ya. Por supuesto, sí, licenciada Ávila. Sí. A ver, no se apresuren que ya el licenciado Gómez les va a leer las consignas, porque eso la licenciada Manito les ha dado la secuencia lógica de cómo está presentado el caso y que ustedes no se deben detener solamente en el ingreso, sino tienen que hacer la valoración de las distintas fases que este paciente, este caso clínico tiene. Y muy bien ella lo expresó. No es válido un trabajo que ustedes presenten mucho más, si es desde el cuidado enfermero, solamente valoren un solo patrón. Entonces, ahora, cuando ya el profesor Gómez les diga, les lea cuáles son las consignas, ahí ustedes van a poder completar el eje de que este caso, de lo que les dije yo anteriormente, más la lectura y la secuencia y las consideraciones de la profesora Manito, más la lectura y que va a dar el profesor Gómez y las apreciaciones de las consignas, allí a ustedes les va a cerrar toda la secuencia de trabajo. Y seguramente van a surgir más preguntas que estamos dispuestos a responder. Pero vamos dejando que los profesores vayan haciendo su relato en el orden secuencial, porque lo que queremos es ordenarle el pensamiento, no conflictuarlos más, sino que al ordenarle el pensamiento les va a permitir a ustedes poder hacer preguntas desde la sistematización de lo que tienen que responder y luego poderlo plasmar en el trabajo que deben entregar. Profesor Gómez, le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, bueno, profesor. Ustedes anterior a la lectura del caso clínico tienen las consignas del trabajo referido a este caso propiamente dicho. Entonces voy a leer cada una de ellas, considerando que el proceso de atención, como lo venimos diciendo no solamente en este encuentro, sino a través de cada una de las aperturas teóricas que hemos tenido, el proceso de atención transversaliza todos los contenidos de la asignatura, ¿sí? Entonces dice, es el medio por el cual como enfermeros debemos planificar, ejecutar y evaluar las acciones y cuidado de enfermería de manera segura, eficiente, con evidencia científica y con la menor variabilidad clínica, y formando parte de un contenido transversal, como lo dije hace un rato, de la presente asignatura, es que se presenta esta práctica clínica específica. El primer punto que ustedes van a tener que abordar es enunciar los determinantes sociales de la salud de acuerdo a la clasificación que ustedes han visto en cada una de, primero, en la unidad número 1, ¿no es cierto?, como apertura teórica general, y después cada una de las disfuncionalidades que hemos ido abordando con la profesora Manito, ha estado presente, ¿no es cierto?, la clasificación de los determinantes sociales, cada uno y específicos para cada una de las unidades. Después, en el punto número 2, teniendo en cuenta el instrumento de valoración de Mayor y Gordon, que es con el que ustedes van a hacer la valoración de este caso, no con ningún otro método, realice la valoración del paciente en el caso expuesto, citando los patrones funcionales que presentan disfuncionalidad en orden jerárquico de complejidad y estado crítico del paciente. Y acá me detengo un ratito para explicarles esto, porque es una de las cuestiones en donde mayormente han errado en los exámenes. Yo acá no listo los problemas, sino tengo que listar los patrones
con sus problemas. Es decir, si yo encuentro un deterioro del nivel de la conciencia dentro del caso, lo voy a citar dentro del patrón que corresponde a la evaluación, porque si no, no estaría aplicando el instrumento, ¿sí? Estoy encontrando problemas sueltos. Entonces, cite los patrones y ustedes los van a citar y los van a ordenar de manera jerárquica, es decir, ¿qué voy a atender primero? Porque esta situación que se me presenta, en este caso clínico, requiere de mi atención prioritaria. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿le puedo hacer Sí. una pregunta antes Sí. que sigamos? Diga. Gracias. Primero, lo de los determinantes sociales. En este caso en particular, yo voy a hablar de los conductuales, ambientales, biológicos y sociales. ¿Está bien por ahí? ¿Por ese lado va a ser? Esa es la clasificación que la profesora Ávila muy claramente les dio en la primera unidad de la asignatura, ¿sí? Okay. Entonces ustedes Bien. van a determinar en ese caso cuáles son los determinantes sociales que encuentran, ¿está? Bien. Del orden conductual, del orden biológico, del orden ambiental y del orden biológico, ya me olvidé, biológico, conductual, ambiental y el último que se me escapó. Social. Bueno. Con esa clasificación pueden que no encuentren todos, pero los que encuentren los tienen que enunciar. Otra pregunta que me va surgiendo Sí. ahora, porque después me las olvido. Usted o la profe lo explicó bien claramente que hay como 3 o 4 tipos de valoraciones. Si yo empiezo con las listas de problemas y la jerarquización de los problemas, digamos, que voy a tener, en una primera instancia, apenas ingresa, yo voy a tener y voy a valorar ciertos patrones. En la segunda valoración, cuando el paciente se pone más crítico, yo voy a tener otra valoración y voy a jerarquizar de otra forma. En la tercera, a las 48 horas, tengo otro paciente más crítico y ahí vuelve a cambiar el orden de jerarquización. ¿Está bien así? ¿Lo voy entendiendo bien? Usted va a atender el primero que requiera, porque si usted sigue el relato, este paciente es el mismo, sino que va cambiando la complejidad de su estado. Claro, al principio es un paciente que tiene principales problemas neurológicos, después pasa por alteraciones metabólicas, continúa con lo renal, respiratorio que también se suma y termina con un problema cardiológico. Digo, hay como varios diagnósticos, digamos, dentro del mismo paciente en estas 48 horas que involucionó, digamos. ¿Está bien así? Sí, así es. Ok, gracias. Bien, de nada. La consigna número 3 dice, elabore 5 diagnósticos de enfermería reales, ¿sí? Y acá estoy viendo otra situación que hemos observado con los profesores en los exámenes parciales. El caso, por ejemplo, y me voy a referir a dice que se le coloca un catéter venoso central de doble lumen. Si usted pone en riesgo de infección asociada al catéter central doble lumen, no estaría haciendo un diagnóstico real, ¿sí? No es lo que le pedimos y no quiere decir que no lo tenga, ¿sí? O que usted en su práctica clínica diaria no lo visualice y no lo pueda llevar a cabo, porque usted cuida el catéter, cuida que el parche esté bien pegado, que no haya flogosis ni enrojecimiento de la zona de punción, pero eso no es lo que justamente le pedimos acá. No le pedimos diagnósticos de riesgo, le pedimos diagnósticos reales, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre la mnemotecnia PES y siguiendo, y esta es otra de las cosas, la jerarquía de los patrones mencionados en la consigna 2. Es decir, si ustedes jerarquizaron el patrón autopercepción, autoconcepto, y ahí incluye la valoración del Glasgow y el nivel de la conciencia de este paciente, no pueden empezar el primer diagnóstico con deterioro del intercambio gaseoso, porque no estaría coincidiendo la jerarquización que yo me propongo para asistir a este paciente y resulta que después hago otra cosa, ¿sí? Entonces, la jerarquización de los patrones funcionales que presentan disfuncionalidad debe coincidir con la jerarquización de los diagnósticos que ustedes van estableciendo. Para cada diagnóstico, un objetivo, ¿sí? Y recuerden que el objetivo es del paciente, ¿sí? Después, 3 acciones de enfermería por cada diagnóstico real, entonces diagnóstico, objetivo y las 3 acciones.
siempre poniendo en prioridad las mismas. O sea, es decir, la primera acción que yo tengo que realizar para resolver este problema que se me presenta y que yo lo transformo en un diagnóstico de enfermería para poder llevar a cabo mi plan de atención. Y con respecto a la evaluación, a lo que dijo la profesora, que ella tomó el ejemplo del tubo endotraqueal, yo me voy a una que ustedes siempre caen en la más fácil, que es, y que tiene que ver con la movilidad de los pacientes, ¿no es cierto?, que está muy bien, y es un cuidado muy importante dentro de una unidad de terapia intensiva. Si yo me planteo una acción que sea cambiar de decúbito al paciente, tengo que poner el tiempo en que lo voy a realizar, ¿sí? Porque si yo planteo este cuidado y después resulta que es viernes y yo el fin de semana me voy de franco y resulta que salgo de licencia, no voy a volver de mis vacaciones y el paciente va a seguir en el lateral izquierdo. Y recién cuando vuelva lo voy a colocar en el decúbito supino nuevamente. A eso nos hacemos referencia, puede parecer grosera la comparación, pero usted tiene que establecer que si en 4 horas le van a cambiar el decúbito, tiene que ser en 4 horas la evaluación. Si en ese tubo endotraqueal le midieron el balón de neumotaponamiento, eso se va a realizar. Va a haber un protocolo que lo haga una vez por turno, va a haber un protocolo que lo mida después de cada aspiración por el movimiento del tubo y la posibilidad de corrimiento. Ese protocolo me va a decir a mí cuántas veces voy a realizar la medida de la presión del balón de neumotaponamiento en ese paciente. Entonces, a eso nos referimos con la evaluación realizada de las acciones. El último punto es cite la bibliografía que usted utilizó para el presente trabajo según normas APA. Y si ustedes consultan otros libros, bueno, tienen que fijarse como en las normas APAS, pide la cita de un capítulo, ¿no es cierto?, en el caso de disfuncionalidad renal, o cómo citan el libro completo, o cómo citan los apuntes que nosotros, como bibliografía, le hemos subido al espacio virtual. Entonces, toda esa bibliografía que ustedes han usado para estudiar y transitar esta materia, también debe estar citada, ¿sí? Porque en el caso de el módulo de la unidad número 2, que habla de disfuncionalidad metabólica, ustedes hicieron una apertura teórica y después fueron a leer desde ese apunte. Bueno, ese módulo también tiene que estar citado dentro de la bibliografía. Dentro del aula del espacio del aula virtual hay un video donde ustedes pueden ver, y creo que en el transcurso de su formación como enfermeros, lo pueden conocer a cómo citar una bibliografía a través de las normas APA. Bueno, creo que con esto hemos dado lectura por lo menos a los 7 puntos, si no me equivoco, que tiene muy bien, que tiene la conformación de este trabajo. Profesora Ávila. Bien. Bueno, una pequeña apreciación que después les voy a pedir a los 2 profesores si quieren completar, si es que me falta completar algo. Tiene que ver fundamentalmente con una pregunta que hizo una colega anteriormente. No es que ustedes tengan que hacer un PAE por cada una de las disfuncionalidades. Lo que ustedes tienen que ver, primero, que es un solo PAE. Ese PAE debe ser integral y totalizador. Lo que nosotros queremos y hemos plasmado ahí es ver la secuencia real que puede suceder en cualquier guardia o en cualquier situación de un paciente crítico, que no siempre tiene los mismos parámetros desde que ingresa hasta que egresa, de que puede aumentar el nivel de complejidad. Entonces, si aumenta el nivel de complejidad, a ver, vamos al ejemplo de la valoración del ingreso, un Glassword de 10/15, y después dice en otra parte que en la otra valoración de enfermería tiene un Glassword de 5/15. Díganme ustedes sobre cuál, si yo tengo que hacer un diagnóstico sobre esta situación, sobre cuál Glassword voy a trabajar. Sobre el 5/15. Exactamente.
eso. No es que tiene que hacer uno del que tiene 10 sobre 15 y el otro de 5 sobre 15. No. Es un ejemplo así bastante preciso como para que ustedes puedan puntualizar esas situaciones. Pero sí, nosotros tenemos la responsabilidad de crear en ustedes un pensamiento desde la realidad, desde la atención de un paciente crítico, independientemente que en razón del tiempo ustedes no pudieron ir a la práctica, pero sí darle las herramientas básicas o mínimas para que ustedes, cuando estén ante la atención de un paciente crítico, puedan ver esto. ¿Qué es importante? Cuando ingresó el paciente, los valores, los parámetros, sí son importantes. Pero ¿qué es lo que me tengo que quedar al hoy? Es lo que amerita darle ya ese cuidado. Eso es la apreciación que quería agregar. No sé si profesora Manito, profesor Gómez quieren agregar más con respecto al caso, si no yo sigo con otras apreciaciones. No, está bien, está bien. Menos mal que usted lo aclaró para que no haya dudas con respecto a esto. El caso es uno solo. La complejidad del paciente es una, que atraviesa diversas disfuncionalidades, ¿sí? Pero es un momento, es la foto en un espacio. Sino que un paciente que ingresa muchas veces en una unidad de cuidados críticos con un politraumatismo no hace todas las disfuncionalidades en el mismo instante en el que ingresa. La disfuncionalidad se va a ir presentando a la medida que evolucionan los días. Pero ustedes tienen un paciente con toda esta diversidad de problemas y es allí donde tienen que apuntar y jerarquizar. Está bien. Si ustedes se recuerdan en la unidad 1, en la presentación que subí de las unidades de cuidados críticos, ustedes ahí tienen la organización, de las unidades de cuidados críticos, ahí tienen la definición de paciente crítico, ¿sí? Y una de las partes de esa definición dice que afecta uno o varios de sus sistemas, ¿sí? Y que pone en riesgo severo su vida. Bueno, en este caso hemos tratado de plantearlo siguiendo esa definición. Bueno. Profesora, ahí está. Perfecto. Bien. ¿Hay alguna otra consulta, pregunta, interrogante que nos quieran realizar? Buenas, profe. Quería preguntarle con respecto a los patrones funcionales. Lo que entendí es que nosotros entonces tendríamos que poner primero el patrón funcional, ya sea que sea de la percepción o nutricional, dependiendo del caso, digamos, vamos poniendo en orden jerárquico y lo vamos describiendo. Abajo se va poniendo el patrón y el problema en este caso, del caso que se está dando, cuál sería primero, cuál sería segundo, pero primero siempre el patrón. ¿Es así como se quiere más o menos lo que está pidiendo? Así es, colega. Lo que sí, por favor, cuando dice jerarquización, no significa que ustedes la jerarquización sea el que corresponde al patrón número 1 según Marjorie Gordon, sino que la jerarquización del patrón que presente mayor disfuncionalidad y que urge que le prestemos mayor atención, hagamos el diagnóstico y luego el cuidado. Porque a veces suelen entrar en confusión. Dice, pero si usted me lo pide jerarquizado, yo le puse del 1 al 11. Claro, no, pero es de acuerdo al caso clínico, no a cómo está la teoría. Ustedes, para hacer la valoración, sí, van a tener que agarrar el instrumento y van a tener que ver el caso clínico. Pero para plasmarlo acá, no tienen que hacerlo primero desde el 1 que dice Marjorie Gordon hasta el 11, sino que puede ser que en este caso el primer patrón que presente disfuncionalidad sea el número 3, de acuerdo a la teoría, pero va a ser el 1 de acuerdo al caso. Profe, disculpe, tomando en cuenta todo el caso, ¿no es cierto?
se va jerarquizo desde el más complejo al menos complejo, sin importar las instancias, porque ahí, como vemos, es la instancia de ingreso, cómo evoluciona y cómo termina en terapia intensiva. Supongamos, para mí uno de los patrones más allá del cognitivo es el respiratorio, el más importante, la ventilación, porque él ya entra desaturando, termina, luego sigue desaturando y termina ventilación. Entonces, alteración del patrón respiratorio. Y nosotros, yo que dije que no le íbamos a dar las respuestas, sino de que íbamos a darle las orientaciones. Usted va por buen camino. Sí, va por buen camino, pero atiendan esto, el patrón respiratorio no es un patrón de la clasificación de Mayor y Gordon, no se confundan con eso. No, es ¿Sí? ejercicio de actividad. Sería alteración del patrón de ejercicio de actividad manifestado, relacionado con ventilación mecánica, manifestado por. Otra cosa, la ventilación mecánica, acuérdense que es una terapéutica, ¿sí? No es una etiología. Perfecto. Y la disnea, por favor, es un signo. Espero que terminen esta materia aprendiendo que la disnea es un signo. Entonces, es ir realizando las acciones con este paciente. Espéreme un segundito, Ana María, espéreme un segundito. Hay una cola de manitos levantadas, profesora Ávila. Entonces, si usted quiere que las nombremos. Bien, Silvia Esther Villalba, que levantó la mano. Yo quería preguntar, o sea, para la valoración, o sea, tomo la segunda parte, donde él tiene problemas de respiración, la escala de Glasgow de 5,15, A ver. tema. Volvemos a puntualizar y vuelvo a retomar lo que dijo la profesora Manito. Cuando usted lee en el primer párrafo del caso, dice que el paciente está en la unidad de terapia intensiva, o sea, no le está dando la valoración de la guardia. Bien. ¿Sí? Ni si lo trajo la ambulancia del 107, vamos a decir. No, el paciente ya está dentro de la unidad. Ustedes con todo ese relato, todo eso que le pasa, le ha pasado dentro de la unidad de terapia intensiva. ¿Está? Pues, si le estamos diciendo cosas, le vamos a resolver el trabajo y no es la idea. Bien. Claro, la idea no es que ustedes empiecen a tirar diagnósticos y ver si es el patrón, el que prime. No, esta es una orientación y por eso le hemos dicho que lean y relean y que traigan a la memoria lo que ustedes han estudiado, porque esta es una instancia evaluativa también. Si no, nos sentamos acá y empecemos a escribir los diagnósticos entre todos, no es un trabajo grupal. Está bien que nosotros orientarlos a ustedes cómo tienen que interpretar el caso, que en realidad no se hace día por día, es un caso, es un solo paciente, ustedes tienen que evaluar y tienen que valorar todo, ¿sí? Entonces, hagan preguntas referidas a lo que ustedes interpretan de la consigna y cómo lo tienen que presentar y demás, pero no sé, usted, licenciada Ávila, se acuerda, pero si empezamos a tirar diagnósticos así porque sí, porque es el patrón, porque es la jerarquización, y bueno, un poco no sería la idea, ¿no? Profe. Y se van a terminar confundiendo. Espérense un segundito para que sigamos el orden ahora cuando hable la profesora, el de las manitos levantadas. Levanten la manito para ¿qué queremos que les quede claro? Punto 1, ¿cómo lo tienen que presentar? ¿Cuántos días tienen para trabajar? Hoy y mañana. Parte del jueves. El jueves lo tienen que presentar antes de las 23:30, porque si no se cierra el espacio y se cierra el espacio. Bueno, ese por un lado. Por otro lado, lo tienen que hacer individual. Si se encuentran trabajos gemelares, se desestiman los dos. Si se encuentran trabajos que se han enviado del mismo dispositivo, porque nosotros a través del ID lo podemos identificar, también se desestiman. Si lo va a enviar por la computadora, el celular o la tablet,
ya es una situación personal, porque veo que también hay de esas preguntas. Nosotros no tenemos injerencia en ello, basta que ingrese el trabajo en tiempo y forma, lo demás corre por cuenta de ustedes, ¿no? Y eso también lo quiero aclarar porque he tenido varias situaciones, y específicamente en mi grupo, que la consideración, o sea, yo no soy considerada ni desconsiderada, simplemente y nada más y nada menos que mi persona y el equipo que está en mi cátedra, cumplimos la normativa vigente que debe ser el principio de equidad para todos. Entonces, si ya les decimos cómo debe ser el trabajo, hasta el momento que lo tienen que presentar, si se fue de vacaciones o si está trabajando o si se le rompió la computadora, ya no es una situación de que consideremos o no. Entonces, por eso se la damos con tiempo, nos tomamos este tiempo que es muy importante para ustedes y para nosotros, pero antes de cerrar este Meet, eso les tiene que quedar claro. O sea, ninguna pregunta debería llegar a nuestros correos, ni de la profesora Manito, ni del profesor Gómez, ni a mi persona, preguntándome cuándo era que yo tenía que enviar el trabajo, cómo era que tenía que hacer la carátula, de qué es lo que son eso de las normas APA. Lo puedo hacer con mi compañera, que siempre hice todos los trabajos con mi compañera, porque es mi vecina, porque venimos en el auto juntos, en el colectivo juntos. No, eso ya no. A ver, mandarnos un diagnóstico y preguntarnos, ¿está bien, profesor? No le vamos a contestar, porque para eso está esta instancia de orientación. Porque como bien lo dijo la profesora Manito, esto no es un trabajo grupal entre los docentes y los estudiantes. Un plenario. Claro, son ustedes, ni tampoco nosotros somos un chat. Con lo que les digo, a ver, tratamos, y principalmente mi persona, a veces me cuesta no responder, porque sales a la 1 de la mañana y les sé responder, y eso está mal de mi parte. Pero, ¿por qué? Porque ustedes tienen tanta insistencia, pero quiero decirles que con respecto trabajo, no se va a dar ninguna respuesta porque este es el momento para que ustedes nos pregunten, pero no si está bien o si está mal, sino si interpretaron bien la consigna. Lo demás va a correr por cuenta de ustedes y por la profundidad del estudio que ustedes tengan. Si no han tenido el tiempo necesario para estudiar, y bueno, va a ser el momento que van a tener que estudiar aceleradamente ahora, para que les pueda ir bien. Y si no llegan al objetivo, es porque ustedes no le han podido dedicar el tiempo necesario. No es porque nosotros queremos que ninguno apruebe. Al contrario, sé que ustedes han hecho mucho esfuerzo y nosotros también. Pero que ese esfuerzo se vea plasmado en un trabajo con evidencia, en un trabajo prolijo, en un trabajo que se use en la terminología adecuada, no en un relato que yo le estoy contando al profesor Gómez de este paciente y a la profesora Manito le estoy diciendo si es el problema o es la etiología. Entonces, eso les pido que si ya hay preguntas de ese tipo, las desestimemos. Si hay de otro tipo, continuemos. ¿A quién le toca? Ruth López. Bueno, Ruth. Buenas tardes, profes. Bueno. Una sola consultita. Las normas APA son obligatorias, ¿no? Sí, por eso casualmente se las hemos puesto, porque si no, Bueno, no bueno. le hubiéramos puesto nada y le hubiéramos puesto estadísticas bibliográficas. Nah, Y usted igual iba esa, a decir con Vancouver o con APA o con otros. En este caso son APA, porque son los que la universidad establece. No, yo me río, profe, porque por ahí me cuestan un poco eso, pero no importa. No, la otra pregunta, ¿solamente tienen que ser diagnósticos reales o también pueden ser potenciales? Que la consigna dice bien concreto, son reales. Ah, listo, perfecto. Sí, no la leí bien todavía, profe. Listo, gracias. Bueno, muy bien. Vayan bajando la manito, porque si no, después quedan ahí como que no les he respondido. Leslie Arana Caldas. Gracias, Ruth. Leslie. No está. Perla Andrea Ruiz. Hola, profe, ¿se escucha?
Sí, sí, ¿Sí? Profesor, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, a ver, párate, Perla, porque ahí aparece Leslie. Pensé Bueno. pensé que había activado el audio. Profesor, una pregunta en cuanto al examen. Si yo tengo 5 en el primer examen, 5 en el segundo, soy una alumna regular. Tengo lo que entendí, que el alumno regular vamos a tener 2 opciones de rendirlo presencial o va a haber otra modalidad de rendirlo virtual. Al final se refiere usted, profesora Ávila, si usted puede contestar esa pregunta. Parece que se quedó congelada. Y otra consulta por el caso. ¿El caso va a ser de una manera defendido? No, usted lo O sube al solam- espacio virtual y nosotros ahí le damos la corrección y la devolución. Ah, bien, bien. Me gustaría saber sobre cómo es la evaluación de lo que le pregunté hace ratito, ¿no? Sí, déme un segundito que la profesora vuelva a conectarse porque ha perdido su conexión. Parece porque ha quedado congelada. Y le contestamos, Leslie. Yo lo dejo en el Dale, tintero. profesor. Muchas Jael, gracias. no sé si dejaste la mano levantadita, pero ya te habíamos contestado. Gisela Tejerina. Profe, al final no pude hacer la pregunta recién. Perla, me llamo. Perla, sí, perdón, sí, Perla. Vamos, Perla. Una pregunta, en cada valoración, en los tiempos eso de valoración, son 5, anoté, diagnósticos por cada valoración, ¿verdad? Son 5 diagnósticos en total en todo el caso. Ah, en todo el caso, yo decía, los Usted primeros aplica- 60... A ver, esto es como si si yo veo una película, yo no puedo ver la introducción o puedo ver el final porque hay algo que me estoy perdiendo. Entonces ellos se casaron y fueron felices, pero no supimos al final si al medio el padre de ella lo quería o el hermano de él no quería que esa fuera su novia. Se ríe, Patricia, pero estoy tratando de darle más o menos una idea como para que usted, sacándolos del caso, yo no puedo ver la película al principio porque me voy a quedar sin ver el final porque no sé el desenlace. O no puedo ver el final, ¿no es cierto? Y eso es otra cosa que ustedes a veces hacen. Van directo a la consigna. Primero lean el caso, tantas veces como sea necesario. Yo voy a a leer el caso y voy a interpretar. Después que lo interprete, voy a aplicar el instrumento de valoración y de ahí me va a decir que el patrón 1 capaz que no tenga ningún dato, no sé, en una de esas dice que él se vacunaba, no me acuerdo si lo dice. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, hasta el 11. Habrá patrones que no tendrán ningún dato para valorar o que no lo dice el caso, entonces no lo supongan, no hagan hipótesis, nada. Pero lo tienen que aplicar al instrumento. Si usted no lo aplica, no van a encontrar las disfuncionalidades de cada patrón. Y cuando le dimos PAE, esas disfuncionalidades se transforman en diagnóstico de enfermería. Entonces, para todo el caso, no Bueno. lo dividan por etapas. No, lo porque dividan como por no lo etapas. leí el caso todavía, por eso le preguntaba si Con la era una relación- pregunta nada más. Por favor, disculpa, profesor Gómez. Sí. Traten de hacer preguntas relacionadas a lo que ya leyeron. Porque Y si lo no que ya estamos en el aire. dijimos. Porque si ustedes hacen preguntas como la de normas APA, que porque no leyó la consigna, pero lo pregunta por las dudas, o como Perla, eso también hace la forma en la que ustedes leen e interpretan. Entonces, escuchen lo que nosotros les decimos. Después vayan a leer y digan, esto se refería a la profe cuando dijo las normas APA, esto es obligatorio, esto... sí, no pregunten sobre lo que todavía no han leído porque vamos a repetir todo de vuelta. La Y aparte licenciada Águila les perdió la conexión, ya se va a tratar de conectar más tarde, pero genera confusión entre ustedes mismos. Bueno, ¿estamos, Perla? Lee el caso y te vas a dar cuenta que es un solo paciente en un solo momento dentro de una unidad de cuidados críticos. Gisela Tejerina. Hola, profe. La pregunta era con respecto a la carátula que usted... Está puesta en la biblioteca y si no está, la cuelgo en un rato. No la he chequeado, pero creo que estaba puesta desde el principio. sí está, profesor. Bueno, gracias, asistentes. En la biblioteca.
En la biblioteca creo que dice normas APA, carátula y otra cosa más. Como yo no puedo con mi genio, lo voy a ir a chequear ya. A ver. Hay una pestaña que dice biblioteca y si lo encuentro... Pero Gisela, ¿cuál es tu pregunta concreta? ¿No encontrás la carátula? ¿Qué querés preguntar de la carátula? Sí, es lo que estoy buscando. Ya la voy a subir porque me parece que no está. Sí está, dice una estudiante. Sí No, está, profe, disculpe. Está en la ahí carátula. Donde Bueno, dice... gracias, Romina. Dice modelo de portada, profe. Ah, ahí abrió, no había abierto toda mi... Sí, acá la Yo encontré. estoy loca hoy, pero... Bueno, perfecto. Busquen que las cosas están en el aula. Busquen, chicos. Parece de la salita azul y los de la salita rosa por el otro lado. Tejerina ya está, doña Verónica Ferreira. Hola, profe. ¿Sabe que Hola. quería consultarle? En el punto 2, que habla de los patrones. Los patrones que nosotros tenemos que colocar tiene que englobar todo el caso, ¿no? Porque en momentos el paciente desmejora, los patrones tienen que ser en general para todo el caso, englobando todo, o en esos casos en donde desmejora se jerarquizan diferente. Por ahí dijeron que, bueno, que lo más importante era el deterioro en el patrón número 4, la actividad respiratoria. Entonces, el patrón es actividad de ejercicio. Los problemas usted lo irá citando a medida que vaya leyendo el caso. Ok, pero englobando todo el caso. Claro, es decir, va a valorar el primer patrón, todo el caso. El segundo patrón, todo el caso, viendo dónde encontrás problemas. El tercer patrón, todo el caso, desde inicio a fin, a ver dónde encontrar los problemas. Ok, perfecto, gracias. María Ángeles Lencina. Hola, profes. La pregunta mía era si las respuestas las tenemos que hacer como una redacción continua o tenemos que enumerar las consignas a medida que vamos respondiendo. A ver, las consignas están hechas en orden. Sí, le dije a la profesora Manito que continúen ustedes porque yo tengo dificultades técnicas. Las consignas casualmente están hechas en un orden de jerarquía y secuencial, de acuerdo al proceso lógico que nosotros le hemos dictado a la materia. Entonces, por ende, también deben ser respondidas de igual manera. Lo que ustedes pueden hacer es profe, pero lo que yo todas las consignas, si me permite y me deja que yo continúe hablando y después sigue usted, puede hacer de dos formas. Una, copia todas las consignas juntas y abajo pone respuesta y pone 1 y responda. Otra puede ser de que ponga el enunciado de la pregunta 1 y la responda. El enunciado de la pregunta 2 y la responda. Basta que usted respete ese orden, no hay ningún tipo de inconvenientes. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Y con respecto a los diagnósticos también, si ustedes citan los 5 diagnósticos que le pedimos, por favor, que vaya en orden, porque si no, ustedes ponen 5 diagnósticos, 5 objetivos, 15 acciones, en este caso. ¿Sí? O sea, usted si el diagnóstico 1 es, no sé, deterioro de la ventilación espontánea, el objetivo será siguiente y ahí las acciones para ese objetivo, siempre que cumplan los 5. ¿Estamos, María Ángeles? Sí, profe, gracias. Zaine Ángela. Quedarían 2. Hola. Buenas tardes, licenciados. ¿Cómo le va? Mi consulta no tiene que ver con el trabajo, sino que tiene que ver con saber si presento el trabajo o no, porque no sé si estoy libre o estoy regular. Yo no tuve la posibilidad no estaba en la lista para rendir recuperatorio y supuse, porque ya me había ido mal en el primer examen, que quedé libre. Y quería saber si lo mismo envío el trabajo o ya no lo envío y bueno, tengo que ver cómo voy a solucionarlo. A ver. Ángela, yo te contesté, disculpa, licenciada Ávila. Ángela, ya te contesté tu mensaje.
Te dije que probablemente estabas regular y que por eso tenías que conectarte a este Meet para completar el trabajo. Bien, entonces sí lo presento. Claro. Perfecto, muchas Profesora gracias. Ávila, de paso yo le doy algunas consultas referidas a ese tema que han escrito. Bien. ¿Qué hago si yo estoy libre? ¿Tengo que presentar el trabajo? Eso ha sido uno de los comentarios. Y lo de, ahí se me fue el nombre de la chica de Leslie, que preguntó si ella, cómo tenía que rendir cuando a usted se le cayó la conexión. Si ella terminaba la materia de manera regular, el examen final era presencial o virtual. Bueno, a ver, vamos por partes. Muy Ya la bien. profesora Manita le respondió aquí a la estudiante, seguramente es de su grupo. No obstante, quiero reforzarlo porque puede ser que haya personas que también tengan este interrogante y usted lo verbalizó. Todas Ay, se le volvió acá. Disculpe, no se escucha. No, porque se Se le ha cayó la congelado. caída de vuelta. Lo que la profesora Ávila va a mencionar. Ahí está. Bien, todas aquellas personas en las cuales nosotros no le enviamos en el listado que diga que tenían que recuperar, significaba de que estaban regulares o promocionales. ¿Por qué? Porque si a usted en el primer examen le fue mal, en el segundo examen la profesora Manito o el profesor Gómez o quien le habla, de acuerdo al grupo que perteneciera, teníamos prioridad de corregirle. Entonces le han corregido y usted se ha sacado una nota de 4 o más. Entonces usted no tenía que recuperar, porque recuerden que para regularizar podían perder un examen o tener un aplazo. ¿Está claro? Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, si está libre, lamentablemente es en vano que presente este trabajo, porque el estudiante ya está libre, ya no tiene posibilidad de continuar el cursado. Los únicos que pueden continuar el cursado son los estudiantes regulares, los estudiantes que van camino a la promoción. El resto ya no. Y la otra pregunta, profesor, era con respecto si Leslie preguntaba, creo que sigue conectada porque ahí escribió, si ella aprobaba el examen 1, el 2 y aprobaba la práctica. Quedaba como alumna regular, de acuerdo a las notas que ella mencionó. Entonces, ¿cómo rendía su examen final? ¿Si de manera virtual o presencial? su examen final, que ya va a ser en julio-agosto, el primer turno. Y como ustedes ingresaron con categoría de estudiantes a modalidad distancia, los regulares rinden virtual. Eso hasta ahora. No significa que nosotros pueda después cambiar. los profesores tengamos otra contraorden. Pero hasta ahora es así. El que cursa distancia, el estudiante regular rinde por el espacio virtual. En cambio, aquel estudiante que cursó distancia y se quedó libre, debe rendir presencial. Porque debe tomar la tutoría, debe ir al hospital de manera presencial y hacer todos los tramos de manera presencial. ¿Está claro? Sí. Muchas gracias, profesora. Muy bien. Ya nos piden, voy a leer el chat, ya les doy sigo con las manitos levantadas, si se puede trasladar la fecha de entrega. No, porque eso estaba pautado desde el primer comienzo, que ustedes tenían una fecha de inicio y una fecha de terminación de la asignatura, y la fecha de práctica estaba puesta dentro del calendario y tienen que cumplimentar estos 3 días. Así que la entrega tiene que ser el jueves, porque ya el viernes la materia no se dicta y la semana que viene ustedes ya han terminado. Así es, efectivamente, así es. Aparte, si no, tampoco nosotros no nos da tiempo de dar cumplimiento a poder corregir.
y estaríamos lógicamente dando un mensaje que la asignatura nuestra es martes, miércoles, jueves. O sea que no hay posibilidad. Por eso tienen a partir de hoy hasta el jueves inclusive para poder hacer la producción. Eso para Gustavo Pereira que preguntaba. O sea, no es que nosotros le estamos haciendo hacer ahora una práctica totalmente desconocida, que la trajimos en un asteroide de la NASA y que se la presentamos ahora. No, se la presentamos desde el día 14 de febrero que comenzamos la asignatura en adelante. Entonces, eso es lo que fundamentalmente vamos a seguir sosteniendo. Bueno, 2 preguntas más y ya está. Bueno, a Leslie ya le contestaron en la solapa de práctica clínica, ahí tiene el caso, doña Leslie. Si no, le acercamos una brújula. Doña Sola Andrada. La palabra, Andrada. La palabra Sola Andrada que ha levantado su manito. No sé si de manera involuntaria. Sí, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes, profes. Voy a ser reiterativa con una consulta porque entendí una cosa primero y después otra. Con respecto al caso clínico, está presentado como la historia clínica del paciente. Y en un momento entendí de que habría que basarse en la última descompensación que tiene el paciente y en base a eso redactar los patrones. Y después entendí de que habría que redactar los patrones según desde el principio del caso que ingresa hasta el final, variando, contemplando las variables que ha tenido el paciente. Son 2 cosas diferentes las que usted pregunta. ¿Sabe por qué? Porque una es la que usted... A ver, acá me voy a la pregunta. En la pregunta número 2 dice, teniendo en cuenta el instrumento de valoración de Mayor y Gordon, realice la valoración del paciente del caso expuesto, citando los patrones funcionales que presentan disfuncionalidad. De todos los patrones que presentan disfuncionalidad, pero situándonos en el estado crítico. Y después, usted en base a esos patrones que presentan disfuncionalidad, va a escoger hacer 5 diagnósticos, que esos 5 diagnósticos deben responder a las disfuncionalidades que nosotros le dimos, a las 5 disfuncionalidades que le dimos. ¿Está claro? Perfecto. Bien. Las notas, ya lo dijimos, cuando iban a estar las notas del segundo parcial, así que no lo vamos a repetir. Y me quedaría de las manitos levantadas, a ver si me aparece de vuelta. Creo que Soledad que sale como Soledad nomás. No tiene el apellido en el sumito. Hola, profe. Sí. No puse el apellido, disculpe. No, está bien, pero yo para nombrarla, porque puede haber varias Soledad. Boer. Soledad Boer, por si quieres saber. Yo entendí el tema del trabajo que tiene que ver con un paciente crítico que pasa por distintas etapas. En el tema de la realización de las distintas consignas, tenemos que tener en cuenta la situación actual del paciente, cómo está. A ver, vamos a repetir de vuelta esto, si usted me permite. No lo entendí. Claro, bueno, estoy abriendo la práctica, la pestaña de práctica, porque me salí para ver lo de la portada. El caso clínico empieza con paciente de 40 años y termina luego infusión de mantenimiento por 24 horas hasta nueva evaluación. Todo lo que está adentro es el caso clínico. Bueno. Ustedes tienen que valorar el caso en su totalidad. Cuando la profesora Manito lo explicó, fue de manera pedagógica para que ustedes fueran entendiendo cada una de las etapas del caso. Pero si no, se lo tendríamos que haber leído de corrido. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Lean el caso de corrido. Empiecen donde dice paciente de 40 años y terminan donde queda con la dosis de mantenimiento de amiodarona.
Todo ese conjunto de cosas, con el instrumento de valoración en la mano, van sacando su valoración, sus datos objetivos de lo que encuentran ahí adentro. ¿Sí? Y ahí elaboran. Primero citan los determinantes, los que encuentren dentro del caso, después hacen la valoración y la jerarquización de cada uno de los patrones, ¿sí? Y acuérdense, no confundan patrón respiratorio con patrón actividad de ejercicio. ¿Está? Como para darle un ejemplo. Y después de eso, 5 diagnósticos, ¿sí? Cuando yo jerarquicé, si el primero dice patrón de actividad de ejercicio y deterioro de la ventilación espontánea, el primer diagnóstico tiene que coincidir con eso que dije de arriba. Porque no estoy haciendo un cuidado desorganizado, ¿sí? Me parecía que lo primero que tengo que entender tú, resulta que fui a buscar la jarra medidora de la orina. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo trato de darle un poquito de, para que usted acomode su cabeza con respecto a esto de la ordenación de los patrones. 5 diagnósticos, generando desde el orden que hicieron en la consigna anterior, como ven, están una concatenada con la otra. Cada diagnóstico tiene que tener su objetivo y 3 acciones. El momento de la evaluación y todo el trabajo en su conjunto estaría terminado cuando ustedes citen la bibliografía bajo las normas APA. ¿Está? Entendido. Muchas gracias, profe. Disculpe por... No, de nada, Soledad, por favor. Muy bien. Ya una pregunta más, damos por cerrado, por favor. Bueno, como no, Vanessa Romero. Buenas tardes, profes. No, o sea, mi pregunta, en realidad no era una pregunta, era para saber si estaba bien lo que yo pensaba y era, digamos, obviamente, siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario, digamos, del caso, vamos a llevar un orden, es como ir desglosando el caso, porque si lo leemos vamos a leer y leer y leerlo bien hasta que lo entendamos, vamos a identificar los patrones, ahí se nos van a ocurrir los diagnósticos de acuerdo a los patrones, digamos, que están alterados. Eso es lo que vinimos haciendo en los exámenes, así en los casos. Claro, igual. la profesora Manito lo dijo, ustedes tuvieron pequeños ensayos, porque obviamente en el examen le tenemos que dar 5 horas para hacer un caso como este, pero ustedes hicieron pequeños ensayitos con 2 diagnósticos, claro, que es lo que le pedíamos. Pero es eso, básicamente eso. Sí. Esto es una guardia de mañana, de tarde o de noche con un paciente que empezó así y terminó así, pero es el mismo paciente, todo en el mismo suceso. Y los diagnósticos, hacerlos de acuerdo a los patrones que están alterados, digamos, porque todo tiene que relacionarse, obviamente, con el caso, es como dijo el profe. Exactamente. No ir a buscar una cosa que no sea necesaria, sí, que no te observar cuáles son las prioridades. Muy bien, bueno, vamos a dar ya por cerrada, entonces, por favor, la presentación del día de hoy. Hemos hecho ya las consideraciones necesarias. Lo que sí, esto es un poco fuera de lo que es el aspecto de la práctica específica, pero sí hace el aspecto administrativo. Si hay algunos estudiantes que aún no le hemos mandado los certificados o que lo han pedido a último momento, por favor nos escriben a cada uno de los profesores y en el transcurso del día de hoy se los estaremos enviando. Medran, si está conectado, ya te lo voy a contestar. Bien, por favor. Otra pregunta. Espere un momentito. Por favor, les vamos a pedir que especifiquen que es un certificado del segundo examen parcial. Identifíquense en que son de los no universitarios, porque vaya casualidad que ese día nosotros tuvimos examen de presencial, tuvimos examen de distintas áreas, entonces finales, y todos fueron el mismo día, el día 7. Entonces es importante que ustedes nos digan si es segundo examen, si es examen final, en el caso de ustedes, segundo examen. Pero yo les digo porque nos llegan distintas solicitudes y nos podemos llegar a confundir en eso y no le va a servir a ustedes y nosotros vamos a hacer un trabajo en vano, ¿no? Y el nombre completo y el documento, disculpe, sí, profesor. Nombre completo, documento, y yo les solicito el correo electrónico porque a veces el aula se les cae o lo que sea, les mando el correo de la universidad. Otra cosa, les sugiero
mi nombre y el nombre de tanto de la profesora Manito como el profesor Gómez, es que vuelvan a escuchar este Meet, porque para eso decimos el Meet, y ahí van a tener muchas preguntas que algunos de ustedes han entrado tarde y se vuelven a repetir las mismas preguntas, entonces para que ya hagan un cierre en su cabeza y puedan plasmarlo luego en el trabajo. Les deseamos todo lo mejor y que, bueno, estaremos esperando ansiosos el trabajo el día jueves por el espacio correspondiente. Por más que ustedes nos envíen el trabajo a nuestros correos electrónicos, no van a ser receptados, no van a ser válidos, porque también hacen eso. Es que sabe que se me cortó la luz, es que sabe, y se lo envío por el correo. Ningún profesor lo vamos a dar como válido, ninguno de los 3 profesores. ¿Está claro eso? Por eso se lo decimos con mucho tiempo de anticipación. Bueno, muy bien. Dice si podremos explicar el punto 6, que era de las normas APA, ¿era o no me acuerdo qué era? No, el 6 la de la evaluación. Ya lo explicamos, así que le sugiero de que vuelva a ver y escuchar este Meet y ahí tiene la respuesta. Ahí la profesora, a la contestación de esta pregunta, la profesora Ávila cuando le devuelva, porque ella es la que originó el Meet, me lo va a enviar y yo lo voy a subir al espacio, como siempre se los comparto para que ustedes lo puedan ver. Bueno, muy bien. Profe, muchas gracias. Les quería hacer una pregunta que me parece que es una duda que tenemos en general, porque bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que nos compartimos, digamos, información, el material de estudio y todo. La duda nuestra es, digamos, con respecto al cursado que hicimos, que estamos cursando intensivo, ¿no es cierto? Nosotros, no sé si ustedes me pueden responder esto, les agradecería porque es una duda que tenemos todos. Es cuestión que yo fui a la escuela y el profe Valladares me explicó que era intensivo, más o menos él me explicó porque tuve que, para presentar equivalencias, digamos, con unas materias que tengo cursadas en Villa María. El tema es, nosotros cursamos de febrero a marzo, ¿cierto? Fines de marzo, comenzamos de nuevo en abril hasta agosto y después de agosto a noviembre. Si nos pueden explicar eso. Mire, el cursado para ustedes se hizo un acelerado para el ingreso y se hizo un acelerado para las materias del primer cuatrimestre. Ya después, para las asignaturas del segundo cuatrimestre, van a seguir normal. Empieza el segundo cuatrimestre en agosto y termina a fines de noviembre. Perfecto. Y después tienen las mesas de examen y todo lo demás. Los aspectos administrativos de si están en el guaraní o no están en el guaraní, a nosotros nos excede. Eso, nuestra sugerencia es que ustedes lo vean con el programa de educación a distancia y con la profesora Doria Longoni, la académica. No vayan a despacho de alumnos porque en realidad si ustedes no tienen resuelto eso antes con educación a distancia y con la profesora Longoni, en el despacho de alumnos le van a hacer el mismo giro que le estoy haciendo yo ahora. Perfecto, muchas gracias. No, por de favor. nada. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, todo lo mejor, nos mantenemos Chau, en contacto. chau, que anden muy bien. Chau, gracias a todos. De nada, después me envían. Chao a todos, chao Gracias. profesores. Chao, Gracias, profe. muy bien. Chao, profes. Muchas gracias. Muchas gracias, profes. Gracias. Chao, profe. Gracias.